El plan de prosperidad de Dios, sabiduría financiera de las Escrituras. Escrito por Calvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Está buscando sabiduría financiera? No busque más allá del plan de prosperidad de Dios para la sabiduría financiera de las Escrituras. En este audiolibro, descubrirá el papel de la fe en el éxito financiero y cómo buscar la guía de Dios en sus decisiones financieras. Aprenda cómo honrar a Dios con sus finanzas, evitar las trampas del materialismo y la codicia, y vivir una vida financiera equilibrada y con propósito. Obtenga información sobre cómo afrontar el éxito financiero con integridad y superar el miedo a la incertidumbre financiera. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 90% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor, ayuda a apoyar el canal suscribiéndote y dale me gusta al video. Gracias por motivarnos a producir más contenido para usted. Confía en la provisión de Dios en tiempos de dificultad financiera. Lección 1. Conociendo el plan de prosperidad de Dios. Comprenda cómo funciona el plan de prosperidad de Dios siguiendo los principios bíblicos y tomando medidas intencionales hacia la sabiduría financiera. Para comprender el plan de prosperidad de Dios, es importante profundizar en las Escrituras y analizar los principios que guían nuestra comprensión del éxito financiero. Un principio clave se encuentra en Proverbios 10:4, que dice, las manos perezosas generan pobreza, pero las manos diligentes traen riqueza. Este versículo resalta la importancia del trabajo duro y la diligencia para lograr la prosperidad financiera. El plan de Dios para nuestras finanzas implica una asociación entre sus bendiciones y nuestros esfuerzos diligentes. Otro principio a considerar se encuentra en Malaquías 3:10, donde Dios nos anima a llevar nuestros diezmos y ofrendas a su alfolí. Al devolver fielmente una parte de lo que hemos sido bendecidos, reconocemos a Dios como la fuente de nuestra provisión e invitamos sus bendiciones a nuestras vidas. Además, 1 Timoteo 6:17-19 nos enseña que nuestro enfoque no debe centrarse únicamente en acumular riquezas, sino en ser generosos y estar dispuestos a compartir. El plan de prosperidad de Dios implica usar nuestros recursos para bendecir a otros, reconociendo que la verdadera riqueza se encuentra en el impacto que hacemos en las vidas de los demás. Comprender el plan de prosperidad de Dios requiere un compromiso con los principios bíblicos y la voluntad de tomar decisiones intencionales que se alineen con la sabiduría de Dios. Siguiendo estos principios, nos posicionamos para experimentar el éxito financiero de acuerdo con el plan de Dios. A medida que avanzamos, es fundamental reconocer que la fe es fundamental para nuestro éxito financiero. Al confiar en la provisión de Dios, podemos superar el miedo y tomar decisiones sabias que se alineen con su voluntad. Exploremos ahora el papel de la fe en el éxito financiero y cómo puede empoderarnos para caminar en el plan de prosperidad de Dios. Lección 2. El papel de la fe en el éxito financiero. La fe es un catalizador clave para lograr el éxito financiero en el plan de prosperidad de Dios. Como creyentes, estamos llamados a confiar en las promesas de Dios y tener fe en que Él cubrirá nuestras necesidades. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que demostraron una fe inquebrantable en la capacidad de Dios para bendecirlos financieramente. Un ejemplo de ello es Abraham, quien siguió el mandato de Dios de dejar su tierra natal e ir a una tierra que Dios le mostraría. A pesar de no saber a dónde iba, Abraham tenía fe en que Dios proveería para él y sus descendientes. Como resultado, Dios lo bendijo abundantemente, haciéndolo extremadamente rico en ganado, plata y oro, Génesis 13:2. De manera similar, vemos la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. A pesar de sus circunstancias, José permaneció fiel a Dios y usó la sabiduría que Dios le había dado para interpretar sueños para Faraón.
Como resultado, fue elevado a una posición de autoridad y llegó a ser el segundo al mando en Egipto. A través de la fe y la obediencia de José, Dios proveyó para él y su familia durante una severa hambruna, Génesis 39 a 41. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la importancia de la fe en la provisión de Dios. Anima a sus seguidores a no preocuparse por sus necesidades materiales, sino a desear primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas sus necesidades serán satisfechas. Mateo 6, 25-34. Lección 3. Buscando la guía de Dios en las decisiones financieras. Para tomar decisiones financieras acertadas, es vital buscar la guía de Dios y confiar en su sabiduría. La Biblia está repleta de versículos y ejemplos que enfatizan la importancia de buscar la guía de Dios en todas las áreas de la vida, incluidas las finanzas. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él dirigirá nuestros caminos. Este principio se aplica también a las decisiones financieras. Cuando nos enfrentamos a decisiones financieras, es crucial buscar la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos generosamente, sin encontrar falta, y se la dará. Dios promete bendecir a quienes buscan sabiduría. Al buscar su guía, podemos tomar decisiones que se alineen con su voluntad y lo honren. Además, buscar la guía de Dios en asuntos financieros significa buscar primero su reino y su justicia. Mateo 6:33 nos instruye a buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también os serán dadas. Este versículo nos recuerda que nuestra máxima prioridad debe ser buscar la voluntad de Dios, y Él proveerá para nuestras necesidades. Además, buscar la guía de Dios implica ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha confiado. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús enseña la importancia de usar sabiamente nuestros recursos y multiplicarlos para el reino de Dios. Al buscar la guía de Dios, podemos hacer inversiones sabias, evitar deudas innecesarias y practicar la generosidad. Lección 4. Honrando a Dios con tus finanzas. Al priorizar a Dios en tus decisiones financieras, puedes honrarlo con tus finanzas y experimentar sus bendiciones. Para honrar a Dios con sus finanzas, es fundamental tener la perspectiva y la actitud correctas hacia el dinero. Las Escrituras nos enseñan que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que somos simplemente administradores de sus recursos. Por lo tanto, es importante reconocer la propiedad de Dios dándole las primicias de nuestros ingresos a través de diezmos y ofrendas. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 9-10, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus productos, entonces vuestros graneros se llenarán de abundancia y vuestras tinajas rebosarán de vino. Además, honrar a Dios con nuestras finanzas también implica ser mayordomos sabios de los recursos que Él nos ha confiado. Esto significa ser diligentes en la administración de nuestro dinero, evitar deudas y vivir dentro de nuestras posibilidades. Proverbios 21:20 aconseja, en la morada del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio los devora. Además, honrar a Dios con nuestras finanzas requiere que tengamos un corazón generoso y compasivo hacia los demás. La Biblia nos anima a ser generosos al dar a los necesitados, como se afirma en 2 Corintios 9:7, cada uno de según lo decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lección 5. Evitar las trampas del materialismo y la avaricia. Para evitar caer en las trampas del materialismo y la codicia, es importante mantener una perspectiva humilde y priorizar la satisfacción sobre las posesiones mundanas. En la sociedad actual impulsada por el consumo,
puede ser fácil dejarse consumir por el deseo de más, de esforzarse constantemente por conseguir los últimos dispositivos, la casa más grande o la moda más moderna. Sin embargo, las Escrituras nos advierten contra los peligros de darle demasiado valor a la riqueza material. El libro de Proverbios nos recuerda que mejor es poco con temor de Jehová, que mucho tesoro y angustia con él, Proverbios 15:16. Este versículo enfatiza la importancia del contentamiento y el reconocimiento de que la verdadera prosperidad proviene de una relación con Dios, no de la acumulación de posesiones materiales. El mismo Jesús advirtió contra el atractivo de las riquezas mundanas, afirmando, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. Nos anima a centrarnos en los tesoros eternos en lugar de los temporales. Para evitar los peligros del materialismo y la avaricia, es crucial cultivar un corazón lleno de gratitud y satisfacción. Esto implica reconocer que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Dios y las bendiciones que Él ya nos ha otorgado. Al cambiar nuestra perspectiva de adquirir más posesiones y apreciar lo que ya tenemos, podemos protegernos contra las garras del materialismo. Asimismo, es importante recordar que nuestras posesiones no definen nuestro valor. Nuestro valor como individuos no está determinado por nuestra cuenta bancaria o las cosas que poseemos. Más bien, nuestro valor reside en nuestra identidad como hijos de Dios y en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Lección 6. La importancia de la satisfacción en la planificación financiera. Mantenga una mentalidad de satisfacción mientras navega por el ámbito de la planificación financiera, asegurándose de que sus prioridades se alineen con los valores de Dios. La satisfacción es un aspecto vital de la planificación financiera, ya que promueve un sentido de satisfacción y gratitud por lo que hemos sido bendecidos. En la búsqueda de riqueza y seguridad financiera, es muy fácil caer en la trampa del materialismo y la codicia, deseando constantemente más y nunca sintiéndose satisfecho. Sin embargo, según las Escrituras, el verdadero contentamiento proviene de una profunda confianza en la provisión de Dios y del reconocimiento de que nuestro valor y seguridad últimos no dependen de nuestras posesiones materiales. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe, «He aprendido a estar contento cualesquiera sean las circunstancias. Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad». Filipenses 4, 11-12, NVI. Las palabras de Pablo nos recuerdan que el contentamiento no depende de nuestra situación financiera o nuestras posesiones, sino de nuestra perspectiva y confianza en la fidelidad de Dios. Mantener la satisfacción en la planificación financiera requiere un cambio de mentalidad. Significa centrarse en las cosas que realmente importan en la vida, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás y el desarrollo de nuestro carácter. Cuando priorizamos estos aspectos, podemos encontrar satisfacción incluso en tiempos de dificultad financiera o incertidumbre. Comprender que nuestro valor no está determinado por el saldo de nuestra cuenta bancaria nos permite tomar decisiones financieras sabias basadas en los valores de Dios en lugar de buscar riquezas mundanas. Pasando a la siguiente sección sobre la práctica de la mayordomía, administrar los recursos de Dios, es esencial reconocer que el contentamiento no es una excusa para la complacencia o la irresponsabilidad. Más bien, forma la base para una administración financiera sabia e intencional, mientras buscamos administrar los recursos que Dios nos ha confiado de una manera que lo honre. Lección 7. Practicar la mayordomía, administrar los recursos de Dios. Al navegar por el ámbito de la planificación financiera, es fundamental practicar una mayordomía responsable mediante la gestión eficaz de los recursos de Dios. La mayordomía es un concepto bíblico que enfatiza el manejo y cuidado responsable de todo lo que Dios nos ha confiado. En la Biblia encontramos numerosas enseñanzas sobre mayordomía,
que resaltan la importancia de una gestión sabia y fiel de nuestras finanzas. Un aspecto clave de la práctica de la mayordomía es el reconocimiento de que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Como declara el salmista, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan, Salmo 24:1. Comprender que somos simplemente cuidadores temporales de los recursos de Dios nos ayuda a tener una perspectiva adecuada sobre la riqueza y las posesiones. Además, practicar la mayordomía implica utilizar los recursos de Dios de una manera que se alinee con sus propósitos y valores. Significa buscar su guía a través de la oración y estudiar su palabra para tomar decisiones financieras sabias. Proverbios 3, 9-10 nos aconseja honrar al Señor con nuestros recursos y con las primicias de todas nuestras cosechas, prometiendo que Él nos bendecirá abundantemente. Además, practicar la mayordomía requiere que seamos diligentes en el manejo de nuestras finanzas, presupuestando sabiamente y evitando deudas innecesarias. Proverbios 27, 23-24 nos anima a ser meticulosos para conocer el estado de tus rebaños y cuidar tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona dura para todas las generaciones. Al ser buenos administradores de nuestros recursos, podemos asegurarnos de que se utilicen sabiamente y para la gloria de Dios. Lección 8. Dar generosamente, el poder del diezmo. Comience a retribuir aportando fielmente una parte de sus ingresos a través del diezmo. El diezmo, derivado de la palabra inglesa antigua, teoa, que significa décimo, tiene sus raíces en antiguas prácticas bíblicas. Es una disciplina espiritual que implica dar una décima parte de las ganancias para apoyar la obra de Dios. Este acto de generosidad no es solo una demostración de fe sino también un medio para experimentar el poder de la provisión de Dios. En todas las Escrituras, el diezmo se menciona como una forma de honrar y reconocer la propiedad de Dios sobre todas las cosas. En el libro de Malaquías, Dios desafía a su pueblo a probarlo en esta área, prometiendo derramar bendiciones sobre aquellos que fielmente traigan sus diezmos a su alfolí. Por lo tanto, el diezmo se considera un acto de obediencia que invita al favor de Dios y abre la puerta para que sus bendiciones fluyan en cada área de nuestras vidas. El acto de diezmar no es simplemente una transacción financiera, es un ejercicio espiritual que nos ayuda a cultivar un corazón generoso. Cuando damos una parte de nuestros ingresos a Dios, recordamos su fidelidad y provisión. El diezmo cambia nuestro enfoque del ámbito material al ámbito espiritual, donde reconocemos que nuestros recursos provienen de Dios y deben usarse para sus propósitos. El diezmo es una forma práctica de priorizar a Dios en nuestras finanzas y alinearnos con los principios de su reino. Rompe el control de la codicia y el materialismo en nuestras vidas y nos anima a vivir con la mano abierta, listos para bendecir a los demás. Al diezmar fielmente, demostramos nuestra confianza en la capacidad de Dios para proveer y nuestro deseo de ser buenos administradores de sus recursos. Lección 9. Invertir sabiamente, principios bíblicos para la creación de riqueza. Para maximizar su crecimiento financiero, adopte los principios bíblicos de la inversión inteligente. La Biblia contiene consejos invaluables sobre cómo invertir sabiamente y generar riqueza. Uno de esos principios se encuentra en Proverbios 21:20, que dice, los sabios acumulan alimentos selectos y aceite de oliva, pero los necios devoran los suyos. Este versículo nos anima a ahorrar e invertir en lugar de gastar impulsivamente. Al ejercer autocontrol y retrasar la gratificación, podemos acumular recursos para futuras inversiones. Otro principio bíblico para una inversión inteligente es la diversificación. Eclesiastés 11:2 aconseja, invierte en 7 empresas, sí, en 8, no sabéis qué desastre puede sobrevenir a la tierra. Este versículo enfatiza la importancia de distribuir las inversiones en diferentes áreas para mitigar los riesgos. Al diversificar nuestras inversiones,
podemos protegernos contra posibles pérdidas y aumentar nuestras posibilidades de obtener ganancias financieras. Además, la Biblia nos insta a buscar consejo sabio al tomar decisiones de inversión. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros triunfan. Consultar con personas experimentadas y conocedoras puede proporcionar información valiosa y ayudarnos a tomar decisiones de inversión informadas. Además, la Biblia nos anima a ser diligentes y pacientes en nuestras inversiones. Proverbios 13:11 nos recuerda, el dinero deshonesto se acaba, pero el que lo recoge poco a poco lo hace crecer. Al invertir constantemente pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, podemos presenciar el crecimiento de nuestra riqueza. Lección 10. Gestión de la deuda, liberarse de la esclavitud financiera. Con frecuencia te encuentras atrapado en el ciclo de la esclavitud financiera, agobiado por las deudas. Es una carga que pesa mucho en su mente, afecta su bienestar general y limita su capacidad de prosperar. Pero no temas, porque hay esperanza de liberarse de este ciclo de esclavitud financiera. Las Escrituras nos brindan valiosa sabiduría y orientación sobre cómo administrar y superar las deudas. Proverbios 22:7 nos recuerda, el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Este versículo resalta la verdad de que la deuda puede esclavizarnos y limitar nuestra libertad financiera. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas proactivas para liberarse de esta esclavitud. Comience por evaluar su situación financiera actual. Haga un inventario exhaustivo de sus deudas, incluidos los saldos pendientes, las tasas de interés y los plazos de pago. Esto le proporcionará una imagen clara de sus obligaciones financieras y le permitirá desarrollar una estrategia para el pago de la deuda. Considere priorizar sus deudas en función de las tasas de interés. Concéntrese primero en pagar las deudas con intereses elevados, ya que pueden acumularse rápidamente y obstaculizar su progreso. Además, explore oportunidades para negociar tasas de interés más bajas o consolidar sus deudas para hacerlas más manejables. Mientras se trabaja para pagar la deuda, es esencial adoptar un enfoque disciplinado en el gasto. Cree un presupuesto realista y cúmplalo. Reducir gastos innecesarios y redirigir esos fondos al pago de deudas. Esto requiere autocontrol y sacrificio, pero es un paso vital hacia la libertad financiera. Al embarcarse en este viaje hacia la libertad de endeudamiento, recuerde que no se trata de una solución rápida, sino de un proceso que requiere compromiso y perseverancia. Busque sabiduría en las Escrituras, ore pidiendo guía y fortaleza, y rodéese de una comunidad de apoyo que pueda ofrecerle aliento y responsabilidad. Al administrar activamente su deuda y tomar decisiones financieras acertadas, puede liberarse del ciclo de esclavitud financiera y allanar el camino hacia una base financiera sólida. En la siguiente sección, exploraremos cómo construir y mantener esta base, asegurando la prosperidad financiera a largo plazo. Lección 11. Construyendo una base financiera sólida. Establecer una base financiera sólida es esencial para la prosperidad a largo plazo. Como creyentes, estamos llamados a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Las Escrituras nos enseñan la importancia de construir una base financiera sólida, arraigada en principios de sabiduría, prudencia y fidelidad. Un aspecto clave para construir una base financiera sólida es priorizar el ahorro. Proverbios 21:20 dice, los sabios acumulan alimentos selectos y aceite de oliva, pero los necios devoran los suyos. Ahorrar nos permite prepararnos para gastos inesperados, emergencias y necesidades futuras. También nos permite tener recursos disponibles para oportunidades de inversión o para apoyar iniciativas caritativas. Otro elemento crucial para establecer una base financiera sólida es vivir dentro de nuestras posibilidades. Proverbios 22:7 nos recuerda, el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta.
Vivir dentro de nuestras posibilidades implica crear un presupuesto que refleje nuestros ingresos y gastos. Al establecer objetivos financieros realistas y ceñirnos a un presupuesto, podemos evitar deudas innecesarias y estrés financiero. Además, construir una base financiera sólida requiere que practiquemos una gestión financiera inteligente. Esto incluye evitar gastos impulsivos, tomar decisiones informadas sobre inversiones y buscar asesoramiento de asesores confiables. Proverbios 15:22 aconseja: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros triunfan. Lección 12. Presupuesto: alinear tus finanzas con el plan de Dios. Comienza a alinear tus finanzas con el plan de Dios creando un presupuesto. Hacer un presupuesto es una herramienta práctica que le permite administrar sus recursos financieros sabiamente y de acuerdo con los principios de Dios. En la Biblia, se nos recuerda la importancia de la mayordomía y la necesidad de ser responsables con los recursos que Dios nos ha confiado. Puede asegurarse de que sus ingresos se asignen de manera consistente con el plan de Dios para su vida al crear un presupuesto. Un presupuesto es esencialmente un plan financiero que describe sus ingresos y gastos. Proporciona una imagen clara de dónde viene su dinero y hacia dónde va. A través del proceso de elaboración del presupuesto, puede identificar áreas en las que puede estar gastando demasiado o descuidando obligaciones financieras importantes. Al alinear su presupuesto con el plan de Dios, está reconociendo su propiedad sobre todos sus recursos y buscando su guía sobre cómo usarlos sabiamente. Para crear un presupuesto que se alinee con el plan de Dios, comience enumerando todas sus fuentes de ingresos. Esto puede incluir su salario, inversiones y cualquier otra fuente de apoyo financiero. Haga una lista detallada de todos sus gastos, incluidos los gastos fijos como pagos de arrendamiento o hipoteca, servicios públicos y seguros, así como gastos asociados como comestibles, transporte y entretenimiento. Una vez que tenga una comprensión clara de sus ingresos y gastos, podrá evaluar si sus gastos se alinean con sus valores y prioridades como cristiano. ¿Está asignando suficientes recursos para mantener a su familia, donar a causas benéficas y ahorrar para el futuro? ¿Existen áreas en las que pueda reducir gastos innecesarios y redirigir esos recursos hacia actividades más significativas? Crear un presupuesto que se alinee con el plan de Dios requiere disciplina y compromiso. Puede implicar hacer sacrificios y priorizar sus responsabilidades financieras. Sin embargo, cuando tus finanzas están alineadas con el plan de Dios, puedes experimentar una mayor sensación de paz y estabilidad. Recuerde, como está escrito en Proverbios 21:5, los planes de los diligentes ciertamente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura solo llega a la pobreza. Así que tómate el tiempo para crear un presupuesto y alinear tus finanzas con el plan de Dios para tu vida. Lección 13. Ahorro y planificación para el futuro. Para garantizar la seguridad y estabilidad financiera, es fundamental priorizar el ahorro y la planificación a largo plazo. En las Escrituras, se nos anima repetidamente a ser administradores sabios de nuestros recursos, preparándonos para el futuro y evitando los peligros de la irresponsabilidad financiera. Proverbios 21:20 dice: los sabios acumulan alimentos selectos y aceite de oliva, pero los necios devoran los suyos. Este versículo nos recuerda la importancia de ahorrar y planificar para el futuro. El ahorro es un componente esencial de la sabiduría financiera. Nos permite construir una red de seguridad financiera, proporcionando un colchón contra gastos inesperados o emergencias. Al reservar periódicamente una fracción de nuestros ingresos, podemos acumular riqueza con el tiempo y estar mejor preparados para el futuro. En 1 Timoteo 6, 17-19, se nos instruye a poner nuestra esperanza en Dios, que nos proporciona todo en abundancia para que lo disfrutemos, y a ser generosos y estar dispuestos a compartir. Este pasaje enfatiza la importancia de ahorrar no solo para nosotros mismos sino también para el beneficio de los demás.
La planificación a largo plazo es otro aspecto vital de la sabiduría financiera. Proverbios 6:8 nos anima a observar a la hormiga, que almacena sus provisiones en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Así como la hormiga planifica el futuro, nosotros también debemos tomar decisiones acertadas con una perspectiva de largo plazo. Establecer objetivos financieros, como ahorrar para la jubilación, comprar una casa o financiar la educación, puede ayudar con esto. Al desarrollar un plan financiero integral y trabajar constantemente para lograr nuestros objetivos, podemos garantizar un futuro más seguro y próspero. En la siguiente sección, exploraremos cómo enseñar sabiduría financiera a la próxima generación, impartiendo estas valiosas lecciones a las generaciones futuras. Al transmitir los principios de ahorro y planificación para el futuro, podemos equipar a otros con las herramientas que necesitan para navegar las complejidades de las finanzas personales y lograr la estabilidad financiera. Lección 14. Enseñar sabiduría financiera a la próxima generación. Instruya a la próxima generación en los caminos de la sabiduría financiera enseñándoles los principios del ahorro y la planificación para el futuro. Al guiar a la generación más joven, es fundamental enfatizar la importancia de la administración financiera y los beneficios de una administración responsable del dinero. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, incluso cuando sea viejo no se apartará de él. Este versículo resalta la importancia de enseñar sabiduría financiera desde una edad temprana, ya que estos principios moldearán su perspectiva y comportamiento hacia el dinero a lo largo de sus vidas. Para enseñar sabiduría financiera de manera efectiva, es esencial comenzar con lo básico. Anime a los niños y jóvenes a ahorrar dinero con regularidad. Al inculcarles la disciplina del ahorro, desarrollarán un hábito que les será de gran utilidad en el futuro. Proverbios 21:20 aconseja: en la morada del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio los devora. Este versículo enseña la importancia de ahorrar para necesidades y emergencias futuras, asegurando la estabilidad financiera y evitando deudas innecesarias. Además, es fundamental enseñar a la próxima generación sobre el valor de planificar el futuro. Proverbios 13:16 dice: el prudente en todo actúa con conocimiento, pero el necio hace alarde de su necedad. Al enseñar a los jóvenes a establecer metas, planificar eventos importantes de la vida y crear presupuestos, estarán preparados para tomar decisiones financieras acertadas. Además, Proverbios 21:5 dice: los planes de los diligentes ciertamente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura solo llega a la pobreza. Este versículo enfatiza la importancia de una planificación cuidadosa y acciones deliberadas para lograr la prosperidad financiera. Lección 15. Superando los desafíos financieros con la ayuda de Dios. Mientras guía a la próxima generación por los caminos de la sabiduría financiera, descubrirá cómo superar los desafíos financieros con la ayuda de Dios. La Biblia nos proporciona orientación y principios que pueden ayudarnos a atravesar situaciones financieras difíciles. Uno de esos principios se encuentra en Mateo 6:25-34, donde Jesús nos enseña a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, sino a confiar en la provisión de Dios. Nos asegura que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Otro principio importante se encuentra en Proverbios 3:9-10, que nos instruye a honrar al Señor con nuestras riquezas y darle nuestras primicias. Al dar fielmente a Dios, reconocemos su propiedad sobre todos nuestros recursos e invitamos su bendición a nuestra vida financiera. Malaquías 3:10 promete que si llevamos nuestros diezmos al alfolí de Dios, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones que no podemos contener. Además, la Biblia nos anima a ser diligentes en nuestro trabajo y administrar nuestros recursos sabiamente. Proverbios 21:5 nos recuerda que los planes de los diligentes conducen a la ganancia, mientras que la pereza conduce a la pobreza.
Al ser mayordomos responsables de nuestras finanzas, podemos superar los desafíos financieros y experimentar la provisión de Dios. En tiempos de dificultades financieras, también podemos acudir a Dios en oración. Filipenses 4, 6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y promete que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Al buscar la guía de Dios y confiar en su fidelidad, podemos encontrar soluciones a nuestros desafíos financieros. Lección 16. Encontrar la libertad financiera a través de la gracia de Dios. A medida que continúe en el viaje de la sabiduría financiera, podrá descubrir la verdadera libertad de las cargas financieras a través de la gracia de Dios. En las Escrituras encontramos numerosos pasajes que nos enseñan sobre el deseo de Dios para nuestro bienestar financiero y su promesa de provisión. Es a través de su gracia que podemos encontrar el camino hacia la libertad financiera. Un principio clave para recordar es que Dios es la fuente última de toda riqueza y prosperidad. Como se afirma en Deuteronomio 8:18, pero acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riquezas. Este versículo nos recuerda que nuestra capacidad de generar riqueza proviene de la gracia y el favor de Dios. Por lo tanto, la búsqueda de la libertad financiera debe basarse en una relación con Dios y una confianza en su provisión. Otro aspecto importante para encontrar la libertad financiera a través de la gracia de Dios es practicar una buena administración. En Mateo 25, 14-30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, destacando la importancia de usar nuestros recursos sabiamente. Estamos llamados a ser fieles mayordomos de las bendiciones que Dios nos ha confiado. Esto significa administrar nuestras finanzas de manera responsable, dar generosamente y evitar el endeudamiento excesivo. Además, buscar la libertad financiera implica buscar la guía de Dios en nuestras decisiones financieras. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al reconocer la sabiduría de Dios y buscar su guía, podemos tomar decisiones financieras acertadas que se alineen con su voluntad. Lección 17. Las bendiciones de la generosidad y el dar. Descubra el poder transformador de la generosidad y el dar al aceptar el plan de Dios para la abundancia financiera. En las Escrituras encontramos numerosos pasajes que resaltan las bendiciones que se obtienen al practicar la generosidad y la generosidad. Estas enseñanzas alientan a los creyentes a ver sus posesiones como regalos de Dios y a usarlas para bendecir a otros necesitados. Uno de esos pasajes se encuentra en Proverbios 11, 24-25, que dice, uno da gratuitamente, pero gana aún más, otro retiene indebidamente, pero llega a la pobreza. Una persona generosa prosperará, el que refresca a otros, será refrescado. Este versículo enfatiza el principio de sembrar y cosechar, sugiriendo que cuando damos libre y generosamente, como resultado experimentaremos un aumento en las bendiciones. Cuando refrescamos a otros a través de nuestras donaciones, nosotros mismos somos refrescados a cambio. Otro pasaje de las Escrituras que habla de las bendiciones de la generosidad es 2 Corintios 9:6, que dice, recordad esto, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo reafirma el concepto de sembrar y cosechar, enfatizando que la medida en que demos determinará la magnitud de las bendiciones que recibamos. Al sembrar generosamente, creamos un ambiente para que la abundante provisión de Dios fluya en nuestras vidas. Además, Lucas 6:38 dice, dad, y se os dará. Se echará en vuestro regazo una buena medida, apretada, remecida y rebosante. Porque con la medida que uséis, os será medido. Este versículo anima a los creyentes a dar con un corazón generoso, asegurándoles que recibirán a cambio una gran cantidad de bendiciones.
Al dar generosamente, nos abrimos a la abundante provisión de Dios. Lección 18. Cultivando un espíritu de gratitud en tus finanzas. Cultiva un espíritu de gratitud en tus finanzas para experimentar el poder transformador de las bendiciones de Dios. La gratitud no es solo un sentimiento fugaz de agradecimiento, es una actitud que impregna todos los aspectos de su vida, incluidas sus decisiones y acciones financieras. Cuando abordas tus finanzas con un espíritu de gratitud, reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios y reconoces su abundante provisión en tu vida. Las Escrituras afirman la importancia de cultivar la gratitud en nuestra vida financiera. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo escribe: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Este versículo nos recuerda que la gratitud no está condicionada a nuestras circunstancias, sino que es una respuesta constante a la bondad de Dios. Cuando abordamos nuestras finanzas con gratitud, cambiamos nuestro enfoque de la escasez a la abundancia, de la preocupación a la confianza en la providencia de Dios. La gratitud también tiene implicaciones prácticas para nuestro bienestar financiero. Cuando cultivamos la gratitud, nos sentimos más contentos con lo que tenemos y menos proclives a compararnos con los demás. Esta satisfacción nos ayuda a evitar la trampa del materialismo y el consumismo excesivo, liberándonos de la búsqueda de la riqueza por sí misma. En cambio, damos prioridad a la mayordomía y la gestión financiera sabia, reconociendo que nuestros recursos son regalos de Dios que deben usarse sabiamente y para sus propósitos. Además, cultivar la gratitud en nuestras finanzas fomenta un espíritu de generosidad. Cuando reconocemos las abundantes bendiciones de Dios en nuestras vidas, estamos más inclinados a compartir esas bendiciones con los demás. Proverbios 11:25 dice: «El hombre generoso prosperará, el que refresca a otros, será refrescado». Al practicar la gratitud y compartir nuestros recursos con los demás, nos alineamos con el corazón de generosidad de Dios y nos abrimos a sus continuas bendiciones. Lección 19. Discerniendo la voluntad de Dios en las oportunidades financieras. Al discernir la voluntad de Dios en las oportunidades financieras, es importante buscar su guía y dirección para tomar decisiones sabias y alineadas. Como creyentes, entendemos que Dios es la fuente suprema de sabiduría y comprensión. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al hacerlo, reconocemos nuestra dependencia de Dios y lo invitamos a guiarnos en nuestras decisiones financieras. Discernir la voluntad de Dios en las oportunidades financieras requiere un compromiso con la oración y la búsqueda de su sabiduría a través de las Escrituras. En Santiago 1:5, se nos recuerda que si nos falta sabiduría, podemos pedirle a Dios que da generosamente a todos sin encontrar faltas. Al presentar nuestras decisiones financieras ante Dios en oración, nos abrimos a su guía y dirección. Además, el discernimiento de las oportunidades financieras implica alinear nuestras elecciones con los principios y valores de Dios. En Mateo 6:24, Jesús nos enseña que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Por lo tanto, debemos priorizar la búsqueda de la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos de riqueza y prosperidad. Esto significa evaluar posibles oportunidades financieras a la luz de principios bíblicos como la honestidad, la integridad y la mayordomía. En conclusión, discernir la voluntad de Dios en las oportunidades financieras requiere buscar su guía a través de la oración, confiar en su sabiduría a través de las Escrituras y alinear nuestras decisiones con sus principios. Al hacerlo, podemos tomar decisiones sabias y alineadas que honren a Dios y nos lleven hacia una vida financiera equilibrada y con propósito. Ahora que hemos discutido la importancia de discernir la voluntad de Dios en las oportunidades financieras, exploremos el siguiente paso: vivir una vida financiera equilibrada y con propósito. Lección 20. Vivir una vida financiera equilibrada y con propósito.
puede lograr una vida financiera equilibrada y con propósito, priorizando sus valores y tomando decisiones intencionales. En la sociedad materialista y de ritmo acelerado de hoy, es fácil dejarse consumir por la búsqueda de riqueza y posesiones. Sin embargo, como creyentes, es esencial alinear nuestras decisiones financieras con los principios bíblicos y buscar un propósito más elevado en nuestras actividades financieras. Uno de los primeros pasos para vivir una vida financiera equilibrada y con propósito es priorizar sus valores. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te importa y lo que se alinea con tu fe. ¿Es generosidad, mayordomía o proveer para su familia? Al identificar sus valores, puede tomar decisiones financieras que estén en línea con sus creencias y lo acerquen al resultado deseado. Otro aspecto crucial de vivir una vida financiera equilibrada es tomar decisiones intencionales. Esto significa ser consciente de sus hábitos de gasto, evitar deudas innecesarias y vivir dentro de sus posibilidades. Proverbios 21:5 nos recuerda que, los planes de los diligentes conducen a la ganancia, así como la prisa conduce a la pobreza. Al tomar decisiones intencionales, puede asegurarse de que sus decisiones financieras estén en línea con sus valores y contribuyan a su bienestar financiero a largo plazo. Vivir una vida financiera equilibrada y decidida también requiere estar contento con lo que tienes. Hebreos 13:5 nos recuerda que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque Dios ha dicho, nunca os dejaré, nunca te abandonaré. Este versículo nos anima a encontrar contentamiento en nuestras circunstancias actuales y confiar en la provisión de Dios. Al practicar la satisfacción, podemos evitar la trampa de esforzarnos constantemente por conseguir más y encontrar la paz en nuestro viaje financiero. Lección 21. Navegando por el éxito financiero con integridad. ¿Cómo puede garantizar que su camino hacia el éxito financiero esté guiado por la integridad? Las Escrituras nos brindan sabiduría eterna sobre cómo recorrer el camino del éxito financiero con integridad. Un principio fundamental es priorizar la honestidad y la transparencia en todas las transacciones financieras. Proverbios 11:1 nos recuerda que, la balanza deshonesta es abominación al Señor, pero la pesa justa es su deleite. Este versículo enfatiza la importancia de realizar negocios con integridad, asegurando que nuestras transacciones financieras sean justas y honestas. La integridad también implica honrar nuestros compromisos y cumplir nuestras obligaciones. El Salmo 37:21 aconseja, los malvados piden prestado y no devuelven, pero los justos dan generosamente. Este versículo nos recuerda que el éxito financiero no debe lograrse a expensas de los demás. En lugar de ello, deberíamos esforzarnos por pagar nuestras deudas y honrar nuestras responsabilidades financieras. Al hacerlo, demostramos integridad y defendemos los valores que Dios ha establecido para nosotros. Además, navegar el éxito financiero con integridad requiere que resistamos la tentación de obtener ganancias deshonestas. Proverbios 28:6 advierte, mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico de caminos torcidos. Este versículo resalta que la verdadera riqueza no solo reside en la abundancia financiera sino también en el carácter y la integridad del individuo. Nos anima a priorizar la rectitud sobre las ganancias materiales y a tomar decisiones éticas en nuestra búsqueda del éxito financiero. En conclusión, mantener la integridad en el camino hacia el éxito financiero es crucial. Al priorizar la honestidad, honrar nuestros compromisos y resistir la tentación de obtener ganancias deshonestas, podemos recorrer el camino con integridad. En la siguiente sección, exploraremos cómo superar el miedo a la incertidumbre financiera, un desafío común en el camino hacia el éxito financiero. Lección 22. Superar el miedo a la incertidumbre financiera. Para recorrer el camino del éxito financiero con integridad, es esencial superar el miedo que conlleva la incertidumbre financiera. Este miedo puede ser paralizante e impedir que las personas tomen decisiones financieras acertadas.
Sin embargo, como creyentes, podemos encontrar consuelo y guía en las Escrituras para ayudarnos a superar este miedo y navegar en tiempos de incertidumbre. Un pasaje que habla directamente del miedo a la incertidumbre financiera se encuentra en Mateo 6, 25-34. En este pasaje, Jesús anima a sus seguidores a no preocuparse por sus vidas, incluidas sus finanzas. Les recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, entonces, ¿cuánto más proveerá para sus hijos? Otro pasaje de las Escrituras que brinda tranquilidad en tiempos de incertidumbre financiera es Proverbios 3, 5-6. Este pasaje nos aconseja confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nos recuerda que Dios tiene el control y dirigirá nuestros caminos. Además de estas enseñanzas de las Escrituras, es importante cultivar una mentalidad de fe y mayordomía. Esto significa reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que estamos llamados a administrar nuestros recursos sabiamente. Al adoptar esta perspectiva, podemos superar el miedo a la incertidumbre financiera y confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Lección 23. Confiando en la provisión de Dios en tiempos de dificultades financieras. En tiempos de dificultades financieras, es crucial confiar en la provisión de Dios para sus necesidades. Ante los desafíos económicos y la incertidumbre, es natural sentirse ansioso y temeroso por su situación financiera. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a tener fe y confianza en la fidelidad y provisión de Dios. Esta confianza no es ciega ni irracional, sino que está construida sobre el fundamento sólido de las promesas de Dios y la sabiduría que se encuentra en las Escrituras. Las Escrituras nos brindan numerosos ejemplos de la provisión de Dios en tiempos de dificultades financieras. En el libro de Génesis, vemos cómo Dios proveyó para José y su familia durante una severa hambruna. A pesar de las circunstancias difíciles, la provisión de Dios los sostuvo y los ayudó a superar los tiempos difíciles. De manera similar, en el Nuevo Testamento leemos acerca de Jesús alimentando milagrosamente a las multitudes con solo unos pocos panes y peces. Esta historia ilustra la capacidad de Dios para proveer en abundancia, incluso en medio de la escasez. Confiar en la provisión de Dios requiere que tengamos una mentalidad de dependencia de Él en lugar de depender únicamente de nuestros propios esfuerzos. Esto no significa que debamos ser pasivos o complacientes con nuestras responsabilidades financieras, sino más bien que debemos reconocer a Dios como nuestra principal fuente de provisión. Como nos recuerda Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En tiempos de dificultades financieras, es fácil sucumbir a la preocupación y el miedo. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a confiar en la provisión de Dios y buscar su sabiduría en el manejo de nuestras finanzas. Esto requiere que seamos diligentes y responsables en nuestras decisiones financieras y al mismo tiempo reconozcamos que, en última instancia, es Dios quien satisface nuestras necesidades. Al depositar nuestra confianza en Él, podemos encontrar paz y confianza en medio de los desafíos financieros, sabiendo que Él es fiel a sus promesas y nos proveerá de acuerdo con su plan perfecto. En conclusión, al comprender y aplicar el plan de prosperidad de Dios, podrá experimentar sabiduría y éxito financieros. A través de la fe, buscando la guía de Dios, honrándolo con sus finanzas, evitando el materialismo y la avaricia, viviendo una vida financiera equilibrada y con propósito, navegando con integridad, superando el miedo y confiando en la provisión de Dios, usted puede caminar en abundancia financiera mientras permanece arraigado en las Escrituras. Principios. Que encuentres paz, sabiduría y bendiciones en tu viaje financiero mientras confías en los planes de Dios para tu vida. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.